Hoy estamos en nuestro segundo capítulo del podcast Así es la vida como en el Kendo. Hoy como invitado tenemos a Renchi Sectodan, Rodrigo Yarzún. Un aplauso a Rodrigo Yarzún, bravo. Muchas gracias por la invitación. Estamos aquí con Rodrigo Yarzún después de un entrenamiento un poco extenso, pero con el corazón bien llenito. Rodrigo, un poco cuéntame también cómo es que empieza en el Kendo. Gracias por la invitación. Estoy súper contento de poder estar en el segundo episodio y ser parte de este podcast. Muchas gracias. Mi participación en el Kendo parte en la adolescencia con la idea de mis padres de encontrar alguna actividad que me permita desarrollar y sacar toda esa energía que tenía en el cuerpo. Y fue justo en la fecha, llegué al Kendo en la fecha que era el Mundial de Glasgow. Entonces estaba el dojo con 2 o 3 personas y el resto de los competidores estaban allá afuera en Inglaterra. Y yo quedé, ¿cómo te puedo decir?, impactado viendo las armaduras, el traje, y de ahí ha sido un viaje sin descanso los últimos 20 y tantos años. Así que contento, maravilloso. ¿Cómo qué edad tenías más o menos en ese? Yo creo que entre unos 14, 13 años. Y significó un método de educación. Yo creo que me permitió crecer como adolescente, a lo mejor ponerme en el lado más sano de la fuerza, por así decirlo, ayudarme a reencontrar con lo correcto. Sí, no, eso igual es algo que encuentro que es muy valorable del Kendo. Yo siento que muchos de los que hacen han declinado por el lado bueno de la fuerza en algún punto. O si hay algunos que se fueron por el lado oscuro, deben ser muy pocos. Ocurre que uno tiende a pensar que cuando uno hace Kendo, como es un arte marcial y no un deporte, tiene un concepto ético. Entonces el Kendo busca la forma correcta, busca el desarrollo de la técnica. Entonces uno de repente, erróneamente, asume que porque hace Kendo es buena persona. Y no siempre es así, pero sí, en la mayoría de los casos uno tiende a conocer gente que trabaja en su carácter, disciplinada, y el Kendo es un vehículo para mejorar la vida. Sí, concuerdo completamente contigo porque, bueno, yo creo que a mí mismo también me ha servido mucho para poder avanzar, me ha ayudado en lo que es mi trabajo, en lo que son mis relaciones personales con mis seres queridos, con todo. Entonces, yo por lo menos lo recomiendo 100%. Es un camino bien frustrante, pero... Recomendado 100%. Oye, un poco igual, cuéntame, ese comienzo, tú llegáis allá al dojo. ¿Qué dojo fue donde...? Yo llegué al Club Providencia, la AMK, la Asociación Metropolitana de Kendo, y estuve entrenando en ese dojo con Nicolás Díaz Sensei, con Nakashima Sensei, que era el profesor de Yaika, estaba Julio Villarroel Sensei en ese entonces, también estaban los Sensei Nakashima y Anikeni, que eran esas personas también como el grupo que estaba a cargo de la formación de los alumnos del dojo. Y de ahí tenemos historia como haber ido a entrenar al centro de alto rendimiento, poder como estar como en este proceso de la profesionalización del Kendo en Chile a través de la federación, poder recibir apoyo para viajar y representar al país. Y me encantó el Kendo, se hizo parte de mi vida a tal punto en que decidí ir a la universidad en Japón a estudiar Kendo. Algo que estaba en contra de todas las posibilidades que a lo mejor de adolescente hubiese pensado que iba a poder estudiar en el extranjero. Entonces, muy contento. Luego volver, fundar el dojo de Yuan con mi profesor Kwak el día de hoy, que hasta el día de hoy, no sé, son 15, 14 años que estamos entrenando juntos.
Entonces, llevo más años haciendo kendo de los que vivo sin hacer kendo. Entonces, está entretenido. Eso ya, o sea, lo tenéis completamente ya. Es realmente, digamos, una parte fundamental de tu vida. Es como un pilar Gigante, gigante. Y me doy cuenta en el trabajo cuando me relaciono con personas que no tienen la formación del kendo o formación marcial, la diferencia en el respeto, en los tratos, en el cómo uno se plantea con las distintas personas. Y ha sido una llave para el éxito en mis relaciones interpersonales. Me permitió poder comunicarme de forma efectiva, ir de frente, no ajeno a los problemas, pero sí con una metodología para solucionarlos. Sí, siento que uno un poco tiene esa capacidad de poder aguantar esos momentos incómodos que la otra persona no quiere pasar, no quiere vivir. Claro. Y tú podés como, ya, ok, es un momento incómodo, pero estoy incómodo todos los días en el dojo, o sea, no es nada del otro mundo para mí. Claro, o sea, después de haber sobrevivido al Kakarigeico, cualquier problema, no se muere nadie, no pasa nada. Sí. Entonces yo creo que ese es como el autocontrol real, no es tan solo como decir no ocupo la violencia, sino el autocontrol es no me hago daño con el estrés, no me someto a situaciones incómodas, controlo mis emociones. Yo creo que es muy bonito. Sí. Mira, y también ya, estáis en el dojo llegáis con 14 años, eso debe haber sido el año más o menos... 2003, 2002... Ya, 2003, 2002, donde no existía lo que hoy día que, no sé, te metías el celular y te compráis un men y te llegan 2 semanas a la casa. No. No existía que le podía hablar por interno a Tomás, oye Tomás, mándame unos chinay. No. No estaba eso. ¿Cómo lo hacían? En ese entonces nos juntábamos en la casa de algunos miembros del dojo y Chinoje Sensei, Tazuko y Chinoje Sensei, muy importante en el desarrollo del kendo del país. No sé cómo ella conseguía, si tenía acceso al canal nacional de Japón y con el canal grabado del campeonato, pero llegábamos al All Japan, al torneo nacional de Japón, lo llegábamos a ver en VHS. Eiga, Miyazaki, viendo sus competencias, y nos juntábamos y nos reuníamos a estudiar. Después, creo que ya un par de años más adelante, los DVDs de las revistas de Kendo de Japón empezaron a llegar acá. Entonces, los campeonatos interescolares, los universitarios, nos permitieron ver y entender. O sea, no sé si entender, quizás muy arrogante, pero ver y tener alguna idea de para dónde iba el kendo juvenil. Ya. Porque nosotros estábamos acostumbrados a entrenar con gente que es mayor, sensei, pero con un grupo etario que no eran deportistas o que no estaban en una edad para ser deportistas de alto rendimiento. Entonces, fue muy entretenido como poder hacer esta etapa de investigación y expandir en lo que había más allá del kendo, siendo un niño igual. Siendo un niño. Descubriendo algo que lo estáis viendo ahí en tu dojo, pero descubriste un mundo distinto. Y es gigante. Sí, ya no sé, ahí como el Sanchin que hay, po. Claro. Ese Sanchin que salen corriendo o... Era otra expresión, sí. O sea, y piensa tú que, no sé, jóvenes habremos sido en el país en ese entonces a lo mejor 30, y uno miraba los videos de el dojo o el gimnasio municipal donde se llevaba la competencia en Japón, era gigante y tenía 300, 500 alumnos tomando la clase. Entonces, yo la verdad estoy me emociona, me pone nostálgico con la idea de acordarme de cómo, siendo un niño, descubrí el kendo, cómo fui capaz de encontrar la idea del Sanshin con más energía, estos golpes como que eran menos ortodoxos. Pero decía, oye, pero seas así, no importa, lo igual se ve entretenido. Y eso es una etapa, y me alegra, fue muy bonito poderla podido vivir con los compañeros que lo hice, con Tomás Miranda Sensei, con Stefan Domans, con Nicolás Zamorano,
Eduardo Blade Sensei, parte de los chicos ya no están haciendo kendo, otros siguen haciendo, entonces yo la he pasado de maravilla, me acuerdo y se me hincha el corazoncito. Oh, qué emocionante. Sí, sí. Sí, ya. Pasa todo esto de que tú vas creciendo en el kendo. Ya llega un punto que llegáis a Yuan, te consolidáis y de repente hace poco viendo en Instagram veo que fuiste como, o no sé, como nominado o algo, Claro. o que te nominaron al grado de Renchi. Claro. O sea, eso ya es un poco, igual investigué y eso ya es como un escalón un poquito más alto. Igual, si nos podéis contar un poco. Sí, sí, te agradezco por el cumplido. Es parte de la vida del kendo de cualquier persona que aspira a poder contribuir. Básicamente en el kendo existen dos tipos de instancias de examinación, que son los exámenes de Dan, que van desde el primer kyu hasta el octavo Dan, y están los exámenes Shogo. Los exámenes Shogo son, se podría traducir a título honorífico, y se dividen en tres etapas: Denshi, Kyoshi y Hanshi. Denshi quiere decir como practicante destacado, o practicante pulido, como refinado. Kyoshi podría decir instructor, y Hanshi vendría a ser como el más grande expositor, como el más alto nivel del profesorado. Entonces, esto es un tipo de exámenes que nace cuando se busca estandarizar en la historia del kendo moderno, estamos hablando de un ciento igual de años. Se busca categorizar diferencias entre lo que podría haber sido un practicante fuerte y alguien que era un instructor. Entonces, para poder hacer esa división se crean estos exámenes y van desde la prohibición del kendo o de las artes marciales en Japón después de la Segunda Guerra Mundial hasta que en el kendo moderno un poco se deja de lado todo esto de paramilitar que tenía el ser instructor en el kendo y se convierte como en un símbolo de cooperación, de ética dentro y fuera del dojo, de responsabilidad con tu comunidad. Entonces fue súper bonito que recibí la notificación de que la Federación Chilena de Kendo me estaba nominando para el examen de Renshi. Un segundo. ¿Cómo pasa eso? ¿Cómo ahí tú te tienes que postular? La misma federación dice, no, mira, sabes que nosotros pensamos que Rodrigo Yarzún ya cumple para esto. ¿Cómo llegan a...? Primero, para calificar hay que tener sexto dan. Ya. Hay algunas pocas excepciones de una persona con quinto dan, pero usualmente sexto dan. O sea, eso lo aplicaría como una regla. Luego del sexto dan son 2 años, y ahí uno puede ser elegible para ser nominado para ser Renshi. Esta nominación, la Federación Japonesa de Kendo hace 2 veces al año estos exámenes, entonces recepciona la participación internacional que es convocada a través de la Federación Internacional a las distintas federaciones en cada país. Entonces la federación me llamó, me dijo, bueno, te queremos nominar, ¿te gustaría participar? Sí, me encantaría, muchas gracias, es un honor. Y tuve que escribir un ensayo, al igual que lo hacen todos los postulantes de Renshi, el cual es un ensayo acerca de cómo la educación, el Shinai, simboliza una forma de estudiar el Kendo. Entonces ahí estuvimos haciendo un ensayo. Eso, hermano, estuve escribiendo el ensayo y lo envié de vuelta a la organización en Japón, y si no me equivoco el 28 de noviembre tuvieron la revisión de los documentos y enviaron ahí una nota de aprobación, lo que me hizo muy feliz poder haber conseguido el título de herencia. Ya. Sí, pero no, igual
al momento de planear el podcast un poco igual estuve averiguando. Traté de averiguar y no logré llegar a cómo era que daban ese título. Y ahora tú me explicás que es como por un... Es por un ensayo. Por un ensayo escrito. Claro. Eso es lo que yo decía ya, o sea, un keiko... No. A diferencia de los exámenes de Dan, donde hay, hay un despliegue que- técnico, sí. un jitsugi, no, este es solamente un examen teórico. Ya. Ahora, para llegar a esto, a esta instancia del examen, tiene que contribuir en su organización. Eso quiere decir arbitrar, organizar torneos, hacer clases. Ahora, hay cosas buenas, hay como harto glamour sobre esto, pero también hay opiniones controversiales sobre los exámenes Shogo. Uno es que te nominan. Y si tienes algún problema con la directiva de la organización, no te van a nominar. Puede ser en la estrella, pero no... No va a estar nominado. No va a pasar. Entonces, como hay un cargo, hay por así decir, un tinte político. Luego, como esta desconexión entre la capacidad de poder enseñar y la técnica en la práctica versus con lo que uno puede enseñar cuando habla como instructor. El examen no te mide como instructor porque no escribe o no hay respuesta, es un ensayo libre sobre un tema que es el kendo, pero ellos evalúan. Y lo que te evalúan no es como tú haces la clase, sino que es como la filosofía que logras tomar. Sí. Entonces, hay gente que tiene opiniones un poquito más, por así decir, saladas sobre los exámenes de Shogo. Yo en particular lo veo como un compromiso con mi vida del kendo, con entender que los valores que entrega la actividad sí tienen un efecto positivo en la sociedad, en mí, y como tal tengo esta deuda de que como me nutrió tengo que ayudar a nutrir al resto. Entonces es un círculo virtuoso súper bonito. Igual he sido parte de, yo creo que muchos de los que entrenamos acá en Chile, sobre todo acá en Santiago, incluso en regiones. O sea, yo he estado en Antofagasta y te he visto llegar a hacer clases allá. Claro. He visto que he hecho clases allá en Valpo. En Valpo, en Temuco, Sí. en Castro, en Chiloé, en algún minuto en Concepción. O sea, el patiperro. del kendo. Sí, tuve la fortuna antes de la época del COVID que mi trabajo me tocaba viajar mucho. Y estaba 4 días de la semana fuera, entonces me llevaban el bombo a todos lados. Bueno. Como el trabajo, el sueño dorado. Sí, sueño del pibe. Entonces, fue muy bonito porque me permitió entrenar con gente en Colombia, en Brasil, en Argentina, en Ecuador, en Estados Unidos, en México. No, fabuloso. Tremendo, o sea, altamente recomendado poder hacer a través de esta disciplina marcial, conectar con otras personas, que no tengo a lo mejor nada más en común que la fascinación por esto, que es el kendo. Por la espada. Claro, la espada. Sí. No, o sea, primero también felicitarte por Muchas haber gracias. logrado el título de Renchi. Ojalá venga Kyochi, Hanchi en algún minuto. Vamos a esforzarnos. Sí. O sea, hay que apuntar allá. Si llegamos otra cosa, pero Eso. hay que apuntar allá. Vamos a seguir trabajando duro. Ya, ahora yo creo que, ya un poco dejando de lado el tema del Renchi, que igual a mí también, en lo personal, me gusta mucho ese tema. Encuentro que es algo bien profundo dentro del kendo. Y también un poco desconocido, que no todos saben de qué se trata o cómo funciona. Claro, hay un contexto histórico que si Sí. uno no está como en el folclore o en la historia japonesa, Sí, no lo conoce. por ejemplo, sí, me acuerdo cuando recién entré, veía, viene, no sé, Kato, Sensei, Octavo Dan, Kyochi. Y yo, ¿qué es eso? ¿Por qué ese apellido? Sí, tiene 2 apellidos. Octavo Dan, Kyochi, otro apellido. Entonces ahora ya espero que quizás haya servido esto. Obvio. Y ahora ya entrando al tema duro, ¿Ya? que yo creo que a muchos de nosotros nos va a interesar.
a mí me va a interesar mucho y yo creo que muchos de mis compañeros del dojo y ojalá les sirva a todos los que vean el podcast, les sirva, que es hablar de los exámenes. Se viene el examen ahora en enero. Escuché por ahí que hay una posibilidad de que pueda formar parte de la mesa. Claro. Y nada oficial. He tenido la oportunidad de trabajar en la mesa de los exámenes nacionales en el pasado, entonces, si es que no es en esta oportunidad, te puedo hablar de lo que hemos buscado en las veces anteriores. Y el proceso de examinación de Kendo es bien curioso porque desde el primer Kyu hasta el octavo Dan es el mismo examen, es el Jitsugi, donde en este combate uno busca mostrar que es capaz de ejecutar las técnicas de forma exitosa. Ahora, cuando uno parte en la carrera, en primer Kyu, por darte un ejemplo, el ser capaz de pararte frente a un grupo de extraños, enfocarte en hacer una técnica, en gritar, muchas veces le dicen es como que el examen está en el bolsillo. No, hay un componente técnico igual que desarrollar que es importante. Entonces, sí, obvio, pararse derechito, tener el uniforme bonito, el saludo que corresponde, son cosas que uno puede afinar sin la necesidad de arreglar la técnica. Pero si tuviese que dar una recomendación general, uno va a mostrar lo que practicó en el dojo. Cuando uno hace en Sonkyo, si uno ha entrenado, está preparado, en la banda abdominal te mantiene equilibrado, se ve derechito. Si uno no ha entrenado o entrena poco, como que está desequilibrado, chueco, uno como examinador lo puede ver. Entonces, yo no estoy pensando en quién va más veces al dojo, pero estoy pensando en quién hace la técnica correcta y eso ya es un indicador al tiro, la postura, el cuerpo, cómo se ve. Sí. Luego, el fundamento es poder hacer una técnica correcta. ¿Qué significa hacer una técnica correcta? Bueno, significa poder entender que como arte el Kendo propone que los brazos vayan hacia adelante, tratando de extender desde el metatarso del pie izquierdo hasta la punta del Shinai, una distribución energética. Entonces yo salgo con la fuerza del cuerpo y logro impactar con la punta del Shinai en el bogu del contrincante o del compañero. Y tengo que poder tener, por así decir, la postura correcta, la capacidad de demostrar que entiendo la estética del Kendo y que a medida en que cada grado va subiendo, ese ejercicio es más complejo. O sea, podríamos decir que un poco se trata de cada vez ir refinando más el Kikentai. Por así decir. Y obviamente, a medida en que pasa el tiempo, hay más cosas en la receta. Entonces, por ejemplo, ya no es tan solo el Kikentai, es cómo llegáis a ejecutar el Kikentai, qué hiciste previo al Kikentai. El Kikentai es la conclusión, pero cómo lograste hacer que tu compañero rompiera la guardia. Ese, por darte un ejemplo, es un elemento que se le va agregando extra. ¿Y ese elemento se va agregando ya en qué grado? ¿Ya empiezo a ver en primer dan, tercer dan? No, quinto dan. Yo pienso que en los exámenes de quinto, sexto y por lo que estoy estudiando en el examen de séptimo dan, que ya es el grupo de los Kodansha, de los grados avanzados, es donde uno busca ya estos detalles más finitos. Yo te diría que de primer Kyu hasta tercer dan hay 2 ciclos, que es lograr entender el saludo, la postura, luego el golpe, y eso termina en el tercer dan con un bonito examen. Luego el cuarto dan vendría a ser la instancia donde tengo la oportunidad de demostrar
que no tan solo voy a pegar cuando yo quiero, sino cuando logro romper la guardia de mi oponente. Y una vez que la guardia de mi oponente se rompió, o sea, se generó esta apertura, soy capaz de tomarla. Ya. Y así se va complejizando para el quinto y para el sexto, y en realidad no me sentiría con la confianza técnica como para decirle a alguien tienes que prepararte de esta forma para el sexto dan. Pero fue lo que yo trabajé y a mí lo que me sirvió fue poder pulir mi técnica básica, agregando más detallitos chiquititos. Ya. Eso. Ya, bueno. Sí, no sé. Yo igual he un poco escuchado, o lo que se escucha como, como en las voces que susurran por ahí, que, no sé, en primer dan te piden como hacer un nipón. Segundo dan es como una rensoku wasa. O sea, mira, hay lineamientos técnicos que son claros. En el caso de Chile, como la Federación Chilena está asociada a CLAC, hay unos lineamientos de la Confederación Latinoamericana de Kendo con los exámenes, que es lo que se busca. Entonces, cuando uno, como que de repente, un senpai me dijo esto, otro senpai me dijo esto otro, pero el sensei aquí y el sensei allá, uno habla con su profesor, pero busca el recurso desde la fuente. Entonces, va primer dan, sí, obviamente es importante lograr hacer un hipón. Ahora, el hipón que puede hacer un primer dan es distinto al que puede hacer un cuarto, un quinto, un sexto, un séptimo, un octavo. Sí. Y ahí es donde está la diferencia. Estamos buscando todos lograr encontrar el hipón. El examen es el mismo, desde primer kyo hasta octavo dan, pero se va haciendo más complejo. No, ya. Ya. No sé si logré responder tu pregunta, si no... Sí, por no, favor. sí, igual ya quedé igual que claro, porque que no es tan así como eso que se dice. Así como, no, segundo dan tenéis que lograr hacer un cotemen. No. Es como mostrar más que tener la habilidad de... Mejorar la técnica, a ver, desde el manejo de la distancia, la posibilidad de hacer el Kikentai, la estética del Kendo, poder entender la comunicación del Kendo, porque no es tan solo pararte derecho y pegar un men de forma correcta, o sea, tiene que ver entender la oportunidad, el Kikai. Se rompió la guardia, esta es la oportunidad, ¿qué ejecuto? ¿Qué es lo que tiene sentido ejecutar? Estoy peleando con alguien que es mucho más alto que yo, ¿podré pegarle men? Oh, ya, probé el primer men, fallé. Entonces, insisto con el men, ay, fallé de nuevo. Ya, bueno, sí. ¿Qué hago? ¿Hago dos? ¿Hago coté? ¿Hago otra guasa? ¿O sigo intentando con el men? Y eso es lo que busca el examen, poder entender es que si la persona que está ejecutando la guasa sabe o no sabe comunicarse. Entonces, hablando ya como que cuando empezáis a errar, ¿qué sería como lo que ya, si no hay algo que no se puede hacer? Algo que tú digas, estás en la mesa y veís que la persona va y hace eso, decir, no, puta, irá. Falló. Bloquear. Bloquear. Eso por ningún motivo. Bloquear sin contratécnica, a mi criterio, un fallo automático del examen. Ya, esa ya es un chavo rotundo. Sí, o sea, sería una persona en el primer Q que se bloqueó porque le dio susto y una vez, como principiante, a lo mejor uno hace como vista corta, ya no te vi, pero ya primer dan, segundo dan y así, así en el resto de los grados. No, bloquear está prohibido. Está prohibido. No para adelante. Sí, retroceder, nunca rendirse jamás, hacia adelante. Ya, sí. Es que en verdad esa es la idea, po. Ya, entonces, bloquear prohibido. Y en el momento si tú estás ahí en la mesa, ¿tú qué es lo que más te fijáis? Porque me imagino que cada uno de los participantes de la mesa se va a fijar en algo. Pero, por ejemplo, tú en específico, ¿qué es lo que miráis cuando llegan los kenchi al presentarse? ¿Te fijáis harto en el saludo? ¿Te fijáis harto cómo andan vestidos? ¿Hay cosas que de repente no miréis tanto? Me preocupa, bueno, como examinador tengo esta pauta que está la de la CLAC, que depende de cada grado, y estoy trabajando con eso. Obviamente el presidente de la mesa da alineamiento,
Pero lo que yo personalmente me preocupo es la honestidad intelectual del ataque. El kendo no es un deporte donde yo esté buscando simplemente hacer contacto con mi shinai, con la armadura de la otra persona, sino que el ippon es el desenlace de un proceso que es la búsqueda del centro. Entonces, si uno es capaz de tomar el centro o romper la guardia, tal ippon. Pero si veo que no están buscando el centro y están golpeándose por el lado, no están siendo intelectualmente honestos, no están haciendo kendo. Sí, está un poco solo intentando ganar y no... Exacto. En no eso me preocupo. Y no me importa a veces si por hacer derechito, por ejemplo, un men le pegaron un cote a alguien. No, pero si logró hacer el men derechito, es muy importante. Es más importante. Es más importante, mucho más importante. Ahora, ya el logrado más alto, de repente uno puede escuchar de los profesores que uno busca la dominación del oponente. Pero yo pienso de forma individual, tanto como examinador como cuando me toca ser examinado, es la franqueza, el ir a buscar la guasa en un instante. Y si tengo que perder, estoy preparado para hacerlo. Entonces voy. Y a pesar de que tengo miedo o puedo tener miedo, voy. Y a eso yo creo que me gustaría como transmitir. Sí, esa igual era una pregunta que tenía, porque a veces en el Chimsa se comenta que hay que tratar como más de hacer con el otro, que dominar al otro. O hasta qué punto, porque por ejemplo ya en eso de hacer con el otro, si veo que el otro tiene, no sé, mejor centro o es como un poco más fuerte o va mucho con los brazos y veo que quiero ir por el centro, pero termino siempre perdiendo el centro ante eso y digo, no, entonces voy a cambiar el enfoque. Hay otra oportunidad. Entonces, eso es importante, poder cambiar el enfoque. Ya, ok, quiero hacer de Vana men, o quiero hacer men y no puedo porque otra persona tiene un men más fuerte que el mío. Pego cote, le pego dos. Y una vez que diga, uy, me pegó un cotejo, me pegó un dos. Y ahí le pego yo el men, porque está dudando de lo que ocurre. Ya. Entonces, no es tanto ya irse como a decir, ya sabes que lo voy a aplastar, sino que simplemente cambiar el camino. exacto. Y seguir por la misma senda de poder hacer comunicarse. Poder comunicarse. Y una técnica correcta involucra una distancia correcta previa. Sí. Entonces, si no puedo pegar el men o esta persona me pega el cote porque es muy rápida y yo levanto los brazos y sabe el minuto en el que yo pego el men, mi trabajo es demostrar en ese minuto de kendo que soy capaz de entender la situación y ofrecer cierto grado de... Y contrarrestarla. Contrarrestarla. Más que resistencia así, que todo, sino como soy capaz de manejar la situación y salir adelante con mi guasa. Eso. Sí, creo que eso sería una buena forma de salir del paso, aunque también ese paso es bien cortito, que son 45 segundos. Un minuto. Claro, un minuto, es muy corto, muy corto. Entonces hay que darse cuenta rápido que no está ahí... Sí, o sea, y en particular el examen de kendo como arte marcial es un examen corto. Sí. Entonces, hay otras artes marciales que el examen son horas y horas, ejecuta todas las técnicas. Acá no. Tiene un costo-eficiencia que está pensado en que el examen de kendo, del kendo moderno, del kendo que estamos haciendo y que hablamos, se ocupan en la educación en los colegios en Japón. Entonces tenía que ser la capacidad de graduar a las personas, tampoco podía ser tan extensa, tenía que ser un evento que permitiese a los profesores ver si es o no capaz de entender y desplegar lo que se busca en tal grado. Por ejemplo, en el mismo Keiko, en el examen. ¿Qué pasa si estoy haciendo y de repente me equivoco? ¿Me pasa algo? No sé. Se me fue la mente, se me fue la onda, como recién. Claro. Sí, y me equivoqué.
quería pegarle un do, no sé, le pegué en el codo o pegué un coté, pero no le pegué bien y quedé ahí medio trancado. Uno ¿Qué es lo que vuelve se a aconseja? la distancia correcta. No pierde la compostura. Ah, no, cosas así, no. Uno vuelve a la distancia correcta y mantiene. Mantener el enfoque. Claro. Se puede perder, o sea, me acuerdo yo, por ejemplo, mi examen de sexto dan, uno de los últimos golpes que lancé fue un coté que falló, el último golpe. Y falló, man. Y yo dije, oh, acá, oh, aquí no va a fallar, no va a pasar el examen. Y no, porque falló una vez. Si hubiese sido una constante, claro, no voy a pasar, porque es un examen. Pero que pase una vez, siempre y cuando uno vuelva a lo que corresponde, no es el fin del mundo. Y hablando igual del último golpe, a mí igual me gusta harto estudiar del kendo, también soy bien fanático del kendo. Y leyendo un libro el otro día, hablaba de la importancia de ganar el primer y el último golpe. Esa importancia de ganar el primer y el último golpe, ¿cuándo es realmente importante? En el examen. Sí, no, pero sí, en el examen. Pero desde el primer cue, Oh, sí. sí, o sea, Es una aspiración, no es una obligación, es una aspiración. ya, Porque están los dos competidores o los dos practicantes buscando lo mismo. sí, Y solamente puede golpear uno. exactamente. Entonces, Pero por eso igual preguntaba, porque de repente quizás en primer cue puede ser como ya, o sea, sí puede ser, pero no es tan importante. uno ¿Cuándo busca en el toma? examen siempre el primer golpe. Ya, o sea, siempre va a tener una importancia relevante El primer golpe. poder dar el primer golpe y ojalá el último golpe también. Claro. Porque sacándole como esta capa de misticismo en lo práctico, una primera buena, bonita impresión, primer golpe es tuyo, Sí. y el último golpe es con lo último que se van a acordar de ti. Sí. Antes de escribir en la nota, entonces es súper importante. Sí, ya del momento ya de pensar en la lógica, Ajá. ya ¿Tiene sentido? tiene mucho sentido, sí. Eso. Lo otro, pensando en llego al estadio, al gimnasio donde va a hacer el examen. ¿Qué tan importante es mi comportamiento antes de que pase el examen? O sea, estando yo ahí, pero todavía no sucede el examen. Está la mesa, yo saludo a mis compañeros. El kendo es un folclore. Entonces, como folclore, involucra una tradición que a veces no está escrita. El examen, lo que se te examina es lo que está escrito para cada grado. Sí hay una cierta carpa de misticismo en el examen, en que en el día del evento uno va más arregladito, va bonito, porque te están estudiando, no deja sus cosas tiradas, deja sus cosas ordenaditas, no está conversando con los compañeros del dojo, porque es el evento de examinación. No es que yo vean Alex con los zapatos desordenados, no podría, no. Uno no se puede. No funciona así. Pero sí, una mala impresión puede generar, por así decir, una mala impresión puede tener consecuencias negativas, entonces uno se cuida. Ya. Yo, por ejemplo, me presento donde los sensei. En Japón, cuando me ha tocado dar examen, los sensei no hablan. Los sensei que están en la mesa de examinación no te hablan. Llegan y se van sin hablar. Aunque sea mi profesor del dojo o el profesor de la universidad. Llega y habla por protocolo. Y yo creo que uno tiene que estar ordenadito, uniforme limpio, ojalá sin sal. Puede estar viejo pero de repente parchado. Si uno puede estar pobre, bueno, sin ningún problema puede hacer kendo, pero no sucio. Ya. Eso es importante. Eso sería un punto importante. Claro que sí. Ya. ¿Otra pregunta? ¿Que se te ocurre algo? El Kirikaechi. El Kirikaechi, ese se da hasta
tercer dan. En la Federación En Chilena la de Federación Kendo, sí. chilena hasta tercer dan. ¿Qué tan importante es el Kirikaechi dentro del examen? O sea, yo, por ejemplo, si fallo el Kirikaechi, ¿me podría echar el examen? ¿Podrías, si fallas el Kirikaeshi, fallar tu examen? Si no sabes hacer el Kirikaeshi, es probable que falles su examen. Ahora, puede ocurrir un error, que no le pegaste el men a la persona y de los 3 men que son derecha hacia adelante, fallaste uno. Depende cómo hayáis fallado. Depende cómo hayáis fallado. Si le pegaste que me mordió, podría ser. Pero si le pegaste aquí en el Claro, hombro, en el hombro no vas a poder. Es decir, no puedo. Pero a lo mejor en el Keiko hiciste una súper buena performance y uno puede decir, sabéis que en realidad le hice un triangulito o una cruz para ponerle atención. Tuvo 1, no tuvo 3, no los fallo. ya. Pero alerta, porque eso es algo que trabajar. Eso. Y la postura que uno debería tener dentro del Keiko en el examen, como el mindset, o la actitud, debería ser como quizás un poco más agresiva, más pasiva en el... Esta pregunta va relacionada a la que hiciste antes sobre el Kirikaeshi. El Kirikaeshi y la actitud en el examen son súper importantes porque es el Kirikaeshi en ese entonces, cuando eres principiante y te falta habilidad para el Kendo y estás desde primer Kyo hasta tercer Dan haciendo Kirikaeshi, es tu oportunidad para mostrar tu guasa, sin nervios, sin temores, sin que te bloqueen, sin nada. Entonces es primordial. Ahora, el Kendo, como es un sistema de educación, es un budo, es un arte marcial, obviamente tu actitud demuestra si es que sabe o no sabes Kendo. ¿Es respetuoso o no respetuoso de su rival? Hacer saludos, se para derechito. Son cosas que dicen. Entonces, más que decir tú no vas como un canguro enojado, así musculoso al examen. ¡Oh! No. Uno va a buscar hacer bien su técnica. Y hay gente que tiene carácter muy fuerte, a lo mejor esa gente no necesita salir ese día a arrollar a su compañero, a lo mejor necesita esa persona poder comunicarse con su compañero. Entonces, la idea es poder hacer Kendo, no es como... O sea, por ejemplo, no tendría que yo entrar pensando en ganar, por ejemplo, sino entrar en hacer compartir. una buena guasa, y hacer una buena guasa, hacer un buen Kendo, como resultado debiese dar tu victoria. Ya, pero no es, yo creo que es como en la inversa, no es que yo quiero ganar y logro eso, sino como yo hago bien, termino inevitablemente ganando. Hay una inscripción, un poema de un colegio en Japón que dice: antes de aprender la técnica ganadora, debes aprender la voluntad de ganar. Entonces, depende. Pero no hay un solo camino a la cima de la montaña. Pero si una persona tiene que trabajar en su energía para poder dar su examen, es lo que tiene que trabajar. Si una persona está muy energética y no es capaz de comunicarse con los compañeros al momento de practicar el examen, esa persona tiene que bajar la energía. Entonces no hay un consejo estándar más que ir a mostrar una buena técnica. Y también, por lo que sé, llegar como a un equilibrio. Claro. O sea, no estar ni pasado ni menos. El equilibrio espiritual. Claro, como dijo Freddy. Sí. No es fácil. Dijo Freddy, el equilibrio espiritual. No es fácil. Y en eso estamos en la búsqueda y estudiamos. O sea, partiendo con la conversación de atrás con lo del Renshi, yo no es que me sienta... soy un profesor, todo lo contrario, o sea, me siento que soy aún más estudiante del Kendo. Tengo aún más recursos para estudiar, hay más que aprender. Entonces, ese como de forma constante, la automejora o la repetición, buscando la excelencia, se convierte en una metodología de vida. Entonces uno tendría que mostrar que es capaz de hacer guasa derechito en el momento en el que tiene que ser. Y si no, uno va a aprender, no pasa nada con fallar un examen.
Sí, o sea, sin miedo a perder al final. Claro. Sin miedo a perder. Y también un poco conversando como de lo que estaba diciendo recién, que a mí igual me asombra harto la profundidad que puede ir alcanzando el kendo a medida que uno va estudiando cada vez más. Cada vez salen tecnicismos o palabras que significan cosas cada vez más chicas, pero que tienen una profundidad mucho más alta. Claro. Y que son de una complejidad inmensa. No sé, el otro día escuchaba o veía algo del Fukaku, del En, que es como mantener la atención o la concentración constante dentro de una clase. O sea, mantener ese nivel de concentración de que yo entro al dojo y mi concentración se apaga solo cuando me voy. O sea, no tengo ningún punto de concentración donde rompo mi kamae o mi concentración, incluso en el Quijón o en ningún momento. Y imagino que eso debe ser una cuestión muy difícil. ¡Ay! Sí, o sea, yo creo que eso fue de las cosas que más me gustaron, que más me han gustado en estos últimos años de Kendo. Es como ver cómo mi capacidad de concentración aumenta o cómo soy capaz de repente estar así agudo en una situación, en un momento. Sí. Y esos conceptos uno los practica o están a diario en la práctica, pero muchas veces no se verbalizan y se dan como, por así decir, por osmosis, se van aprendiendo, el profesor los enseña a los alumnos. Sí. Entonces, en el Kendo usualmente hay poca literatura como en castellano que hable sobre estos conceptos más holísticos, pero existen. Sí, Es profundo. hay muy poca, y de la que hay un poquito más en inglés, y yo creo que todas están en japonés. Sí, o sea, yo te agradezco a ti, Alex, por hacer este podcast en este minuto y invitarme a conversar, porque poco y nada de lo que he podido aprender en estos años, a lo mejor a alguien le entretiene o le sirve poder escuchar esto, entonces darte las gracias como por crear contenido sobre Kendo en castellano. No, muchas gracias. Igual quiero agradecerte a ti y darte las gracias, obviamente, valga la redundancia, por haberte dado el tiempo de poder venir. Aparte, igual te aprovechamos un poco en el Keiko. Sacamos un provechito extra aparte de la entrevista, así que no, fue un agrado gigante poder tenerte acá, poder sacarte un poquito de enseñanza, un poquito de esa luz que tenéis que nos puede ahí servir de mucho. Gracias por la invitación, gracias a ustedes que están viendo este programa. No se olviden de ponerle el like ahí al botón. Sí, por favor. Sí, obvio. Y gracias. Espero poder seguir compartiendo el Kendo contigo, con tus compañeros del dojo y con el resto de los coterráneos acá en Chile, para desarrollar una técnica fuerte y un Kendo que nos permita trabajar mejor y más unidos. Entonces, darte las gracias. Muchas gracias. Última cosita. Por favor. Si alguien quisiera entrenar contigo, que dijera, no, ¿sabéis qué? Vi a Oyarzún en el podcast. No lo conocía, muy raro, muy difícil, pero no lo conocía, me gustaría conocerlo, me gustaría ir a entrenar con él. ¿Quieres hacer qué con él? ¿Dónde te...? Yo entreno en el dojo de Yuan. Este dojo, en este minuto, estamos en la comuna de Recoleta, Patronato 474. A través de las redes del dojo ustedes pueden escribir y pueden acercarse y coordinar, por ejemplo, los días martes y los días jueves de clase principiante en la tarde. Y si ya son experimentados, bueno, pueden llegar a la práctica y Patronato 474 los estamos esperando. Ya pues. Muchas gracias. Sería todo entonces. Muchas gracias, muy agradecido. Y nos estamos viendo... Oh, gracias a ti de nuevo por la invitación y nos estamos viendo y estamos entrenando. Y si a ti te gustó este contenido, ponle like por favor y vente al dojo a entrenar. Eso. Sí. Muchas gracias ya. Gracias a ti. Buena onda. Nos vemos. Gracias.